RCR, la red que comunica y une al Perú. Es grato a esta hora presentar, ¿no? Y agradecemos la cortesía que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a don Osvaldo Rivero, ¿no? Embajador de Perú en Estados Unidos, ¿no? En su momento él ha sido representante del Perú también ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Embajador de Rivero, qué gusto saludarlos. Como siempre, muy amable usted con RCR y con todo el país, ¿no? El gusto es mío, señor Hernández, así que estoy a sus órdenes. Dígame usted. Usted conoce muy bien el tema de seguridad, cómo se manejan las situaciones en este tipo de conflictos, ¿no? Y ahora estamos frente a un tema que concita la atención mundial, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Y en las últimas horas, naturalmente, la tensión aumentó, ¿no? Lo último es que el presidente ruso ya ordenó, ¿no?, el ingreso de tropas de su país en la zona separatista de Ucrania. A estas alturas, ¿no? Sí. ¿Es una real amenaza una tercera guerra mundial este tema o solamente estamos en el plano del tanteo? No es una amenaza, una guerra mundial, porque ya claramente durante los últimos meses ustedes han oído al presidente Biden que si Rusia invadía Ucrania, ellos iban a aplicar acciones económicas, puniciones económicas, ¿no? Castigo económico a Rusia y a no solamente al país, sino también a las personas que gobiernan Rusia. O sea que al anunciar eso, totalmente desvirtuado que hubiera terminar en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Y ya él advirtió que lo que va a hacer Estados Unidos son sanciones económicas. Y bueno, eso no es una tercera guerra mundial. Por otro lado, frente a estas sanciones económicas, se ha revelado que China y Rusia han hecho un pacto estratégico casi a perpetuidad, así lo llaman, casi a perpetuidad, en el cual ya China le está comprando por 30 años a Rusia gas y petróleo, ¿no? O sea que ya como dicen, guerra avisada no mata gente. Ya al avisar las sanciones económicas, China se ha movido a fortalecer la economía rusa para que Rusia pueda sobrevivir o enfrentar las sanciones económicas que ponga a Estados Unidos y tal vez otros países. Esto lo ha hecho China sin duda, porque China también tiene una cuenta pendiente con Taiwán, ¿no? O sea que mientras Rusia tiene un deseo de tener bajo su jurisdicción las zonas rusas de Ucrania, donde viven minorías rusas, se habla ruso, como son las zonas del Donbass, ¿no?, y del Lutok, ¿no?, que forman lo que se llama la patria de los famosos cosacos, ¿no? Entonces estamos en estos momentos ante un tema geopolítico, ¿no? Una configuración, ¿no? Usted lo que explica es que las decisiones que está adoptando el gobierno de China con Rusia responden ya a una configuración que seguramente se va a aflorar más en los próximos años, ¿no? Usted también mencionaba que no hay un riesgo de una tercera guerra mundial, que esto va a ir más bien por el tema de las sanciones económicas que el gobierno de Biden, Estados Unidos, está pensando adoptar. La Unión Europea ya comenzó a adoptar medidas, ya hay un primer paquete de sanciones contra Rusia, ¿no? Y además el veto a ciertos bancos, ¿no? Entonces, en ese escenario ingresa China, ¿no? Sí. Claro, es un escenario que se puede decir de distanciamiento de Occidente no de Occidente diría yo, porque Alemania no se está distanciando de Rusia, inclusive está recibiendo gas de Rusia, compra gas de Rusia en gran cantidad, depende de gran parte de la energía alemana del gas de Rusia, pero indudablemente ya hay no pues un casus bellis mundial que podría terminar en una guerra nuclear. Yo creo que lo que hay es verdaderamente una competencia por el dominio mundial ya ahora de una alianza rusa-china y de Estados Unidos como sus aliados, ¿no? Es decir, estamos regresando a una especie de guerra fría, ¿no?,
distinta, porque ya no son pues ideológicas las posiciones de ambos, porque el comunismo no existe prácticamente. Aquí Rusia es un país capitalista, China también, de hecho lo es. Entonces aquí ya es una cuestión de poder mundial, ¿no? China y Rusia quieren que les reconozca Estados Unidos como potencias mundiales y que no se piense que el mundo está dominado por una sola potencia como es Estados Unidos. Ellos no quieren eso, quieren que se les reconozca como potencias mundiales, ¿no? Y que entramos a una nueva orden mundial tripolar, no bipolar como fue la Guerra Fría, ni unipolar como fue un momento Estados Unidos tomando acciones unilaterales cuando invadió Irak, por ejemplo, no, sino una era tripolar en que tendrán que negociar entre ellos para manejarse, pero que no implica llegar a una guerra mundial por el momento. Ayer en Lima, un destacado analista, el doctor Juan Belí Granda, en declaraciones a Radio Programa, decía que este conflicto no es solamente una guerra de acciones militares, ni solamente una guerra diplomática, también es una guerra de acciones de información. ¿Esto es así? Así es, absolutamente. Putin ha probado ser un maestro de la desinformación y de la información, de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, a sus tropas que han mandado, él no las llama tropas para pelear contra Ucrania, las llama peacekeeping, o sea, tropas para guardar la paz. O sea, igual que los cascos azules que hacen las Naciones Unidas, en este momento las tropas rusas que están entrando, de repente van a entrar en combate también en esa zona con Ucrania, pero indudablemente va a prevalecer Rusia, ¿no? Porque es más fuerte, indudablemente. Pero Rusia no los llama, están invadiendo Ucrania, sino que están salvando a las minorías rusas, ¿ah?, que viven en esas zonas, ¿no? A las minorías cosacas y todos que viven en esas zonas, ¿no? Y para eso nombra a sus fuerzas peacekeeping forces, o sea, fuerzas de la paz, ¿no? Del mantenimiento de la paz, ¿no? Tratar en una forma de disuadir a que esas zonas que se han vuelto autónomas, se han declarado autónomas y quieren ser independientes, tal vez, no se sabe. Entonces, todo es muy confuso ahora. O sea, ingreso y luego genero un mensaje de paz, ¿no? Sí. O sea, esa confusión está generando, ¿no? Y es en el plano informativo. Ingreso, acciones militares y luego configuro un escenario de paz, ¿no? Claro, soldados de la paz, como los cascos azules, para impedir que haya una masacre de la población rusa de esas zonas, donde se habla ruso y es rusa. Porque para comprender el problema de Ucrania es que Ucrania es un país multinacional totalmente, tiene minorías lituanias de Lituania, tiene ucranianos que han nacido, ucranianos nacidos en Ucrania, pero que son ortodoxos, polacos nacidos en Ucrania, que son católicos, ¿no? Y así rusos que vivían en Ucrania, porque todos vivían eso como una república soviética antes, rusos que vivían ahí y que son los que ahora se han declarado en las zonas rusas de este país multinacional, se han declarado autónomas y posiblemente pidan la independencia, ¿no? Entonces ahora la cosa, al decir eso, los rusos dicen que van a mandar, ya enviaron tropas para evitar que haya un baño de sangre y no los masacren a las minorías rusas. Eso es la posición rusa, ¿no? Y entonces ya se pone, ya no se va a discutir, ¿esto es una invasión o no es una invasión? Es ir a salvar a las minorías rusas que pueden caer en manos del ejército ucraniano. ¿No es acaso tal vez una misión de paz? Ahí está la cosa ya, cómo Putin ha manejado la información. Ahora, de algo va a servir que en los próximos días se está anunciando una cumbre trilateral entre el presidente ruso Vladimir Putin, Joe Biden y Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¿Podrá tener efecto esto o simplemente forma parte del juego diplomático, del juego de buenas formas?
No, yo creo que es una cosa seria porque a nadie le conviene pues esta tensión en Europa. Europa ha pasado después del año 45 hasta ahora cada vez siendo más rica, creando la Unión Europea. Nadie soñaba con una guerra europea de nuevo porque esto puede terminar en una guerra europea convencional, no nuclear ni mundial. Pero entonces hay una preocupación verdadera de Francia y de Alemania sobre todo, ¿no? De que esto termine negociándose diplomáticamente de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recién adoptadas sobre Ucrania, ¿no? O sea que hay una gran preocupación en Francia y en Alemania y pues, en general en toda Europa, ¿no? La manera de lograr esto, ¿no? Lo único interesante que ha salido hoy día, un artículo de Kissinger, ¿no? Kissinger, que es indudablemente uno de los más grandes diplomáticos del mundo, y él un plantea una solución ajedrecista muy de la interesante. diplomacia, ¿no? Un ajedrecista de la diplomacia, ¿no? Sí, da una lección de diplomacia, ¿no? Pero muy interesante, muy buena. Él propone que Ucrania sea convertida en un país neutral, ¿no? Que sea un puente entre Occidente y Oriente, porque tiene las dos cosas. Las dos cosas tiene que ser un país neutral, como es Suiza, que tiene parte italiana, otra parte alemana y francesa, y que eso debería ser lo que deberían trabajar los diplomáticos europeos y rusos, ¿no? Neutralizar y ayudarla a salir adelante, porque es un país que está en una pobreza tremenda, no ha cuajado como Estado-nación todavía por la cantidad de minorías que tiene. Entonces, esta es una muy interesante salida de Kissinger. Claro que nadie le ha hecho caso, ¿no? Pero indudablemente demuestra que casi a los 90 años tiene muy lúcido en plantear esa solución. ¿Qué es lo que él haría, no? Claro. Estamos dialogando con don Osvaldo Rivera, embajador de Perú en Estados Unidos, ¿no? En su momento ha sido representante del Perú ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El papel de los Estados Unidos, ¿cómo está observando Estados Unidos, el presidente Biden, esta situación entre Rusia y Ucrania? El presidente Biden ya tiene una posición muy clara, ¿no? Indudablemente él va a interpretar esto como una invasión. Esto que los rusos llaman una operación de mantenimiento de la paz, Biden lo va a intervenir, otros países no van a saber cómo nombrarlo, ¿no? Porque ir a salvar a sus ciudadanos con un cuerpo de paz, ¿no? Que es lo que plantea Putin, puede ser, pues, porque las minorías están pidiendo su independencia, están ejerciendo el derecho de la autodeterminación, ¿no? Están ejerciendo el derecho de autodeterminación, que es un derecho consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Pero Biden, de todas maneras, para los intereses norteamericanos, esto es una invasión disfrazada de peacekeeping, ¿no? De mantenimiento de la paz, ¿no? Iba a aplicar las sanciones económicas, no me cabe la menor duda. ¿Y qué sanciones podría aplicar Estados Unidos en estos momentos? Bueno, no se sabe, no las han publicado, pero se entiende que van a ser sanciones que van a afectar las empresas rusas, ¿no? Las empresas rusas, y también a personajes rusos, a oligarcas rusos, e inclusive pues también personalmente, tal vez, no sé, al presidente Putin, ¿no? Y la gente que es de su entorno, ¿no? Y estas probables medidas, ¿cómo pondrían ya la relación entre Estados Unidos y Rusia al futuro? Muy mal, ¿no? Porque muy mal, porque indudablemente va a afectar ya tal vez, no sé, yo no lo conozco, pero si dicen las personas, quieren decir que le van a afectar pues las transacciones personales que tiene un ministro, por ejemplo, o un allegado a Putin en Europa, ¿no? No va a poder usar el dólar, ¿no? En general, el que haga un contrato con Rusia en dólares, Estados Unidos también lo castigaría, ¿no? No usar la moneda del dólar, ¿no? Es un acto, pues, en que
sobre todo las compañías rusas de exportación las afectaría muy fuerte. Muy bien. Pero eso Sí. ahí está la cosa también de este repentino anuncio de alianza estratégica entre China y Rusia, ¿no? Y China tal vez pueda comprar sin necesidad de usar el dólar, como ya han firmado un contrato de 30 años de petróleo y gas. Y eso aliviaría las sanciones económicas que pondría Estados Unidos posiblemente. ¿Y esto se veía venir o es una salida que ha tenido en último momento China con Rusia? ¿O ya más o menos esto ya formaba parte? No, esto se ha ido formando poco a poco, ¿no? Y yo creo que se ha ido poco a poco formando, ha sido progresivo, y hoy día ya han declarado a Urbit y Orbit que son aliados estratégicos y que quieren un mundo tripolar. O sea, podemos hablar de un bloque ya. Son 31 páginas de este planteamiento ruso-chino, 31 páginas que recorren todas las esferas de las relaciones internacionales, desde las económicas hasta las culturales, ¿no? y políticas, ¿no? Por supuesto. Muy bien, don Osvaldo Rivero, embajador de Perú en Estados Unidos, ha sido un gusto conversar con usted y le agradezco siempre la gentileza de permitirnos esta comunicación, ¿no? Usted muy pendiente. Ustedes ayudan mucho a que el Perú se entere cómo es la situación en realidad. Yo tengo una anécdota con usted. Usted fue la primera persona que nos anunció hace como 30 años la guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Cuando estaba usted como miembro del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, ¿no? A través del teléfono, claro. Hace 30 años usted nos anunció el inicio de la guerra del Golfo Pérsico. Tuve la oportunidad de conversar con usted en ese momento, ¿no? Y ahora me retrotrae justamente esta situación de conflicto que se genera entre Rusia y Ucrania. Como siempre es un gusto y la amabilidad de conversar con usted, embajador. RCR, la red que comunica y une al Perú.